Y luego ya lo vemos todo en conjunto. Inserciones posteriores de la ulna. En la parte posterior y superior del olecrano tenemos la inserción al tríceps braquial, ¿ok? Inserción al tríceps braquial. Un poco abajo tenemos la inserción del anconio, ¿ok? Un poco abajo, pero sigue siendo por detrás del olecrano. Inserción del anconio. Por la parte posterior todavía podemos ver el espacio triangular, entonces también podemos decir que se alcanza a ver la inserción del supinador. Después vamos a ver otras 3 inserciones, ¿ok? 3 inserciones en la cara posterior. Es importante, 3 inserciones en la cara posterior. Estas son, en este orden, abductor largo del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor del índice. Lo repito, abductor largo del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor del índice. ¿Todo bien? Abductor largo del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor del índice. Ahora, por ahí en Netter van a ver 2 líneas feas que dicen extensor ulnar del carpo y flexor ulnar del carpo. ¿Por qué? Porque en el borde posterior, no en la cara posterior, en el borde posterior de la ulna se va a insertar el flexor y el extensor ulnares del carpo, ambos. No importa que la porción de los flexores sea adelante, el flexor se inserta en el borde posterior. Según Netter, es la mitad superior del borde posterior, el flexor ulnar del carpo, y la porción media del borde posterior, el extensor ulnar del carpo. ¿Ok? Pero con que me digan el borde posterior, yo se los pongo bien en el práctico. Flexor y extensor ulnares del carpo en el borde posterior de la ulna. No me falta nada. Muy bien. ¿Dudas? ¿No? Perfecto. Terminamos con ulna. Ahora vamos a ver las inserciones en conjunto y se pueden ir a sus casitas después, a menos que quieran resolver dudas. Muy bien. Veamos las inserciones. Veamos las inserciones anteriores. Ok, empecemos ¿por dónde? Oh, sí, por los flexores de los dedos para explicarles por qué la inserción del flexor superficial de los dedos está pequeña. Caballero, pasa aquí, por favor. Yo, chiquito. Ponga su mano aquí, en la inserción del flexor profundo de los dedos. En esta zona. Ya tenemos todas las manos. Es una masa muscular, ¿ok? El flexor profundo de los dedos es una masa muscular que va a abarcar 2/3 superiores y la mitad de la membrana interósea en la ulna, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer el flexor superficial de los dedos? ¿Por qué tiene inserciones tan pequeñas? ¿Por qué hace esto? ¿Ok? Se le pone por encima, se inserta medial, ¿ok? Medial al proceso coronoideo y se inserta un poquito, una pequeña línea en la cara anterior del radio. Lo que va a hacer es rodear a su hermano, ¿ok? Lo va a abrazar. Por eso se llama superficial. Y por eso, aún siendo un músculo tan ancho, tiene inserciones tan pequeñas. ¿Todo bien aquí? Igual, esa era una duda que yo tenía cuando estaba en primer semestre. Esa fue mi duda existencial. Y después de estar viendo y viendo videos en YouTube, me encontré uno que me lo explicó así. Y yo dije, qué chido. Muy bien. Entonces, esa es la razón por la que tienen inserciones tan pequeñas y tan delgadas. Entonces, tenemos flexor profundo de los dedos, 2/3 superiores y parte de la membrana interósea. Flexor superficial de los dedos, les mencioné, medial al proceso coronoideo, una inserción pequeña, y en la cara anterior del radio, una línea, ¿ok? Es una pequeña línea por debajo de la tuberosidad y por encima de la inserción del flexor largo del pulgar. Flexor largo del pulgar, ¿de dónde se va a insertar o en qué parte?
más o menos la mitad superior o 2/3 proximales del radio, ¿ok? Mitad superior, 2/3 proximales del radio, por debajo de la inserción del flexor superficial de los dedos. Tuberosidad del radio y tuberosidad de la ulna. Estas sirven para inserciones de músculos del brazo. Tuberosidad del radio para el bíceps braquial, tuberosidad de la ulna y la parte anterior del proceso coronoideo para el braquial anterior. Después vamos a tener las inserciones del pronador teres, que viene desde el epicóndilo medial, se inserta medial un poquito superior al proceso coronoideo, ¿ok? Es una inserción pequeña aquí, y luego se inserta, les había dicho, en la cara lateral del radio, ¿ok? Cara lateral del radio, más o menos la porción media. ¿Por qué se va a insertar en esta zona? Se inserta aquí, pasa por delante, abraza el radio y hace esto, ¿ok? Se inserta aquí, se inserta en la cara lateral, la porción media, y jala para pronar la mano. Pronador teres, pronador redondo. ¿Cuál es el nombre más nuevo? Tenía ahora un nombre nuevo. Creo que redondo es la más nueva. Así. Esto es lo que hace. Por eso sus inserciones. Después les había mencionado que el supinador tiene su inserción en el espacio triangular y en la mitad superior de la cara lateral del radio. ¿Cuál es su otra inserción? En el epicóndilo lateral del húmero. ¿Por qué tiene estas inserciones? Se va a insertar aquí, en el espacio triangular, se va a insertar en el epicóndilo lateral. Si está pronado, vamos a abrazar, porque las fibras musculares de este pasan por detrás, al contrario del pronador que pasa por delante, y van a hacer esto. Va a abrazar y a jalar hacia atrás, ¿ok? Va a abrazar y jalar, y esto va a supinar la mano, ¿ok? Se iba a mover la nariz porque me da curioso. Muy bien. ¿Qué otras inserciones tenemos aquí adelante? Ok, ya dije, pronador teres, flexor superficial de los dedos, braquial anterior, supinador, flexor profundo de los dedos, y el único que nos falta de la ulna, pronador cuadrado. Y este se encuentra de los dos lados, en la ulna y en el radio. Cuarto distal, pronador cuadrado, lo que hace es jalar aquí. Y nada más, jalar esta zona. Por último vamos a ver la última inserción. De hecho no, en el radio ya las dije todas. Bíceps braquial, flexor superficial de los dedos, flexor largo del pulgar, supinador en la cara lateral, pronador teres en la parte media de la cara lateral y pronador cuadrado. Y se acabó. ¿Ok? Las inserciones más difíciles de aprender de estos eran las inserciones chiquitas, pero ya les expliqué por qué. ¿Ok? ¿Por qué están así? Ahora vamos a ver las inserciones posteriores para ya dejarlos listos. Inserciones posteriores. La parte superior, ¿ok? La parte más superior del olecranon, tenemos la inserción, superior posterior del olecranon, tenemos la inserción para el tríceps braquial. Tríceps braquial. Entonces, si ya sabemos que se inserta por esta zona, va a jalar hacia atrás, ¿ok? Cabeza medial, se inserta aquí, se inserta lateral, se inserta aquí, y larga. ¿Ok? Entonces, si va a tener todas estas inserciones, lo que va a hacer es jalar. Y es un músculo muy potente, muy potente. Entonces, lo que va a hacer es extender el antebrazo. Luego tenemos el anconio, ¿ok? Que el anconio va a tener su otra inserción por la parte posterior del epicóndilo lateral. Nos va a servir también un poquito como sinergista para el movimiento del tríceps. Pero con que sepamos olecranon, la parte superior, tríceps, el resto de la parte posterior del olecranon, el anconio. ¿Ok? Luego tenemos
posterior al radio tampoco se ve mucho. Si acaso podríamos ver las inserciones les digo, el espacio triangular de la ulna, que es el supinador, y podríamos ver un poquito ahí de la inserción del bíceps braquial, si es que quitamos todos los músculos que están aquí atrás. Aquí abajo vamos a ver 3 inserciones del lado de la ulna y 2 inserciones del lado del radio, ¿ok? Las 3 inserciones del lado de la ulna son abductor largo del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor del índice, ¿ok? Abductor largo del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor del índice. Y las del radio son abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Ahora, ¿qué? Si recordamos, tenemos surcos, ¿ok? Surcos en la epífisis distal del radio. El primerito, el más lateral, es abductor largo y extensor corto. Abductor largo y extensor corto. Están aquí. El extensor corto obviamente no va a alcanzar porque es corto, no va a alcanzar a llegar a la ulna. Es corto. Abductor largo viene y se inserta en radio y ulna, en ambos. Abductor largo se inserta en ambos. Extensor corto solo llega al radio porque no es lo suficientemente largo para llegar a la ulna, pero el extensor largo sí. El extensor largo del pulgar llega a la ulna. No se puede insertar en el radio porque el extensor corto ya ocupó ese lugar. Entonces solo llega el largo. El corto en el radio y el largo en la ulna. ¿Por qué? Por sus surcos. El corto pasa por aquí, el largo pasa por aquí y el largo pues llega más lejos. ¿Ok? Y por último el extensor del índice en la ulna, porque su surco es el más medial, es el más cercano a la ulna. Entonces pasa por aquí y llega a la ulna, aquí, por esta zona. ¿Hay problemas con esto? No. Borde posterior de la ulna para los músculos extensor y flexor ulnares del carpo. ¿Ok? Extensor ulnar del carpo y flexor ulnar del carpo en el borde posterior de la ulna. Y solo nos queda una inserción en el apófisis estiloides del radio. Se inserta el braquio radial. Se acabó. ¿Dudas? ¿No?